8 de marzo de 2014, 12:41 de la madrugada. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despega del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo, 239 personas. Hombres, mujeres, niños, tripulantes, personas con sueños, con vidas, con futuros por delante. Era un vuelo de rutina, uno más entre los miles que cruzan los cielos cada día. Pero ese vuelo nunca llegó. Pocos minutos después de despegar, algo extraño sucedió. El avión cambió de rumbo, apagó sus sistemas de comunicación y desapareció de los radares. No hubo llamadas de emergencia, no hubo señales de socorro, no hubo explosiones registradas. Simplemente desapareció. Lo que siguió fue una de las búsquedas más largas, costosas y frustrantes de la historia de la aviación moderna. Durante años, gobiernos, investigadores, expertos e incluso aficionados intentaron responder a una sola pregunta. ¿Qué pasó con el vuelo MH370? Esta es la historia del avión que se esfumó del planeta. Un misterio que aún hoy, más de una década después, sigue sin resolverse. Y que nos recuerda que incluso en plena era digital, el cielo aún puede tragarse un secreto. La noche del 8 de marzo de 2014 parecía una más en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. A las 12:41 de la madrugada, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó rumbo a Pekín. A bordo viajaban 239 personas. 227 pasajeros de 14 nacionalidades diferentes y 12 miembros de la tripulación. Entre ellos, familias, estudiantes, ejecutivos, turistas y trabajadores que regresaban a casa. Al mando del avión estaba el capitán Zaharie Ahmad Shah, de 53 años, con más de 18.000 horas de vuelo. A su lado, el primer oficial Farik Abdul Hamid, de 27 años, con una carrera en ascenso. El avión era un Boeing 777-200ER, uno de los más seguros del mundo. Un gigante tecnológico capaz de volar largas distancias, con sistemas automáticos de navegación y comunicación de última generación. A la 1:19 de la madrugada, el copiloto se comunicó con el control aéreo de Malasia. Su mensaje fue breve. Buenas noches, Malayo 370. Esa fue la última comunicación conocida. Un minuto después, el avión desapareció del radar civil. En ese momento, nadie se alarmó. A veces los aviones pasan de un espacio aéreo a otro sin una transición perfecta. Se asumió que el MH370 reaparecería pronto en los radares de Vietnam, su siguiente destino en la ruta. Pero pasaron los minutos. Y luego las horas. El avión nunca apareció. En la torre de control empezaron a notarse los primeros signos de confusión. Se intentó establecer contacto por radio, sin éxito. Se notificó a otras autoridades. Nada. A las 2:40 de la madrugada se activó un protocolo de emergencia. Y a las 6:30 de la mañana, más de 5 horas después del último contacto, Malaysia Airlines anunció oficialmente que el vuelo estaba desaparecido. Las primeras horas fueron un caos. Los familiares que esperaban en Pekín no recibían información. Las autoridades no sabían si el avión se había estrellado, si estaba secuestrado o si había tenido una falla masiva. Al principio las búsquedas se centraron en el mar de China Meridional, la ruta que debía seguir el avión. Se desplegaron aviones, barcos y helicópteros. Cada minuto era vital, pero no había señales. No había restos flotando en el mar. No había llamadas de pasajeros. No había rastros de combustible. Era como si el avión hubiera sido tragado por el cielo. Para cuando el mundo se dio cuenta de que algo verdaderamente extraño había ocurrido, el MH370 ya llevaba horas desaparecido. Y lo peor era que nadie sabía hacia dónde había ido realmente. Cuando un avión desaparece, el protocolo es claro. Se activa una búsqueda aérea y marítima inmediata en la última ubicación conocida. Durante las primeras 48 horas, todos pensaban que el MH370 se había estrellado en el mar de China Meridional. Pero algo no encajaba. No había restos. No había señales. No había combustible derramado. Entonces llegó una revelación inquietante. Los radares militares de Malasia habían detectado algo. Después de desaparecer del radar civil, el MH370 no se había estrellado. En cambio, había girado bruscamente hacia el oeste. El avión voló por encima de Malasia, cruzó el estrecho de Malaca y continuó hacia el suroeste durante casi una hora. ¿Cómo era posible? ¿Quién estaba pilotando el avión? Para muchos, eso indicaba algo claro. El desvío fue deliberado. No fue una falla técnica. No fue un accidente inmediato. Alguien dentro de la cabina había tomado el control. Entonces la búsqueda cambió de dirección. Ya no buscaban en el mar de China. Ahora el foco era el inmenso y hostil Océano Índico.
Pero el océano no da respuestas fácilmente. El área de búsqueda se volvió gigantesca. Miles de kilómetros cuadrados de agua profunda, sin referencia visual, sin pistas. En ese momento entró en escena el análisis satelital. La empresa Inmarsat, que operaba uno de los sistemas de comunicación del avión, detectó algo inusual. Durante casi 7 horas después del último contacto, el avión siguió enviando señales automáticas, llamadas handshakes, que indicaban que aún estaba volando. A través de esas señales, los expertos lograron estimar una trayectoria aproximada, una ruta curva hacia el sur del Océano Índico. No sabían la altitud, ni la velocidad exacta, ni la dirección precisa. Pero sabían esto. A las 8:19 de la mañana, casi 7 horas después del despegue, se recibió la última señal. Después de eso, silencio total. Se cree que el avión se quedó sin combustible y cayó en algún punto remoto, en medio del océano. Con esta nueva información, Australia asumió el liderazgo de la búsqueda, junto con Malasia y China. Se movilizaron buques, drones submarinos y sondas de profundidad. Durante años recorrieron más de 120.000 kilómetros cuadrados de fondo marino. Descubrieron antiguos barcos hundidos. Registraron montañas submarinas desconocidas. Pero del MH370, nada. Cada vez que creían tener una pista, resultaba ser otra cosa. Una señal falsa. Un sonido no relacionado. El costo superó los 150 millones de dólares. Y después de años sin resultados, la búsqueda oficial fue suspendida en enero de 2017. El mundo se quedó sin respuestas. Y el vuelo MH370 se convirtió en el mayor misterio de la aviación moderna. Cuando se hizo evidente que el vuelo MH370 no había desaparecido por accidente, las miradas comenzaron a dirigirse hacia quienes estaban al mando del avión. El foco principal recayó sobre el comandante Zaari Ahmad Shah. Zaari tenía 53 años, más de 18.000 horas de vuelo y una carrera respetada dentro de Malaysia Airlines. Para muchos era impensable que un hombre como él pudiera estar relacionado con un acto deliberado. Pero en un caso donde las certezas eran escasas, cualquier posibilidad tenía que ser considerada. Al revisar su vida privada, se encontraron algunas señales preocupantes. El capitán Zaari había atravesado momentos personales difíciles. Según informes, su matrimonio estaba en crisis. Algunos allegados afirmaron que pasaba mucho tiempo solo en su casa, aislado. Pero lo que más inquietó a los investigadores fue su simulador de vuelo. Zaari tenía uno instalado en su casa. Al analizar sus registros, descubrieron que semanas antes del incidente había simulado vuelos que terminaban en pleno Océano Índico, rutas similares a las que el MH370 habría seguido antes de desaparecer. Eso, para algunos, fue una señal alarmante. Estaba practicando una desaparición. Planeaba estrellar el avión. La policía malasia investigó minuciosamente su computadora, su historial, sus redes sociales, sus finanzas. Pero no encontró ninguna prueba concluyente. Nada que confirmara un suicidio premeditado. Nada que probara un acto criminal. Los familiares del capitán defendieron su nombre con firmeza. Dijeron que era un hombre íntegro, apasionado por la aviación, generoso con su comunidad. Incluso sus colegas pilotos lo describieron como meticuloso, profesional y dedicado. Entonces, ¿era él el responsable o solo una víctima más? La duda quedó sembrada. Años después, un informe del equipo de investigación independiente de Malasia concluyó que no se podía descartar una acción deliberada por parte de alguien en la cabina. Pero al mismo tiempo, reconocieron que no tenían evidencia suficiente para señalar a nadie. Lo único que sabían con certeza era esto. El desvío del avión fue manual. Los transpondedores y sistemas de comunicación fueron apagados uno por uno. Y durante horas, el avión siguió volando fuera de cualquier control civil. Eso requería conocimiento técnico, precisión y acceso directo a los mandos. En la cabina solo había 2 personas, el capitán Zaari Ahmad Shah y el primer oficial Farik Abdul Hamid. ¿Cuál de los 2 tomó el control? ¿O fueron ambos víctimas de algo más grande? ¿Hubo una lucha silenciosa? ¿Una rendición? ¿Una decisión desesperada? Nadie lo sabe, porque hasta el día de hoy, el avión no ha sido hablado, y el capitán guarda silencio desde las profundidades del océano. Cuando no hay respuestas, surgen las teorías, y el caso del vuelo MH370, con su silencio absoluto y sus vacíos inexplicables, ha dado lugar a decenas de hipótesis, algunas basadas en datos técnicos, otras en la imaginación más oscura del ser humano. A continuación, repasamos las principales. Teoría número 1. Suicidio del piloto. Esta es la hipótesis que más respaldo han tenido entre expertos en aviación y seguridad aérea.
Según esta teoría, el capitán Zaharia Ahmad-Shah habría desviado el avión intencionalmente para cometer un acto suicida, llevándose con él a las 238 personas a bordo. Los elementos que respaldan esta idea son varios: su supuesto aislamiento personal, el vuelo simulado hacia el océano, el apagado manual de los sistemas de comunicación, la trayectoria cuidadosamente ejecutada y la falta de una señal de socorro. En este escenario, Zaharia habría esperado que todos los pasajeros se quedaran inconscientes por falta de oxígeno, para luego dejar que el avión cayera lentamente en el mar sin dejar rastros. Sin embargo, no hay evidencia concluyente, no hay carta de despedida, no hay confesión, y las personas que lo conocieron insisten en que nunca habría hecho algo así. Aún así, sigue siendo la teoría más aceptada por parte de quienes estudiaron el caso a fondo. Teoría número 2. Secuestro. Al principio muchos pensaron que el avión había sido secuestrado por terroristas o piratas aéreos. Sin embargo, nadie reclamó la autoría. No hubo mensajes, no hubo exigencias políticas ni económicas. Además, según los análisis, el avión no voló hacia una zona inhabitada ni intentó aterrizar en ningún aeropuerto clandestino. Esta teoría perdió fuerza, aunque no fue descartada del todo. Algunos siguen creyendo que algo ocurrió en la cabina y que quienes tomaron el control no eran parte de la tripulación. Teoría número 3. Falla catastrófica. ¿Y si fue una falla mecánica o técnica masiva? ¿Un incendio en cabina? ¿Una despresurización repentina? ¿Una pérdida total de comunicación y orientación? Esta hipótesis tiene una gran debilidad. Ningún avión, incluso en emergencia, apaga sus transpondedores uno por uno. Ningún accidente hace que un avión cambie de rumbo de forma tan precisa durante horas. Y sobre todo, si hubiera sido un fallo, los pilotos habrían enviado una señal de socorro. El silencio fue absoluto, y eso para muchos no es natural. Teoría número 4. Derribo militar. Algunos creen que el avión pudo haber sido derribado por error por algún país al ingresar en espacio aéreo restringido. Esta teoría implicaría un encubrimiento a gran escala por parte de gobiernos o ejércitos. Aunque no hay pruebas concretas, existen precedentes históricos de aviones civiles derribados por error. Los defensores de esta teoría argumentan que la negativa a liberar ciertos datos satelitales o radares militares podría ocultar una verdad más grave. Teoría número 5. Aterrizaje encubierto. Una teoría más conspirativa sugiere que el avión aterrizó en secreto en alguna pista remota y que sus pasajeros fueron retenidos o eliminados. Algunos señalan bases militares aisladas, pistas clandestinas o incluso instalaciones secretas. Esta idea ha sido ampliamente rechazada por investigadores oficiales, pero sigue viva en Internet y en libros que exploran las posibilidades más extremas. Finalmente, existe una sexta teoría, la del error humano combinado con tragedia. Una cadena de malas decisiones, descoordinación, desinformación, falta de acción, que permitió que el avión volara fuera de radar durante horas hasta desaparecer para siempre. Esta versión no apunta a una sola causa, sino a un sistema fallido que no supo reaccionar a tiempo. Cada teoría tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Lo único que está claro es que el vuelo MH370 no desapareció por casualidad. Fue un evento cuidadosamente ejecutado o al menos sostenido durante horas, en completo silencio. Y ese silencio, aún hoy, sigue resonando. Durante más de un año, el vuelo MH370 fue un fantasma. No había restos, no había caja negra, no había cuerpos. Era como si el avión jamás hubiera existido. Pero en julio de 2015, todo cambió. En la isla de Reunión, en el Océano Índico, un trabajador local que limpiaba la playa encontró un fragmento extraño cubierto de algas. Era grande, pesado, y parecía parte de un avión. Las autoridades lo enviaron a Francia para su análisis. El resultado fue impactante. Se trataba de un flaperón, una pieza del ala de un Boeing 777. Y no solo eso. Su número de serie coincidía con el del vuelo MH370. Era la primera prueba física y confirmada de que el avión se había estrellado en algún punto del Océano Índico. Ese hallazgo reavivó la investigación. En los meses siguientes se encontraron más fragmentos dispersos en distintas playas del océano: Madagascar, Mozambique, Isla Mauricio, Sudáfrica. Algunos eran piezas del fuselaje, otros partes internas de la cabina o elementos de los motores. En total se identificaron al menos 20 fragmentos que pertenecían con alta probabilidad al MH370. Arrastrar objetos miles de kilómetros en diferentes direcciones. Los expertos intentaron hacer retroproyecciones, simulaciones de cómo las corrientes pudieron haber movido esos restos desde el punto original del impacto. Pero los resultados eran amplios, vagos, imprecisos.
Aún así, la evidencia física cambió algo importante. Le dio a las familias una mínima confirmación. El avión no fue secuestrado, no aterrizó en secreto, no fue llevado a una base oculta. Se estrelló en el mar, en algún lugar del profundo, oscuro y hostil sur del Océano Índico. En 2018, la empresa privada Ocean Infinity retomó la búsqueda, utilizando tecnología submarina avanzada. Recorrieron más de 112.000 kilómetros cuadrados, pero al igual que antes, no encontraron nada. En ese momento muchos expertos comenzaron a aceptar lo impensable, que quizá el MH370 nunca sería hallado por completo, que sus restos podrían estar en una fosa profunda, inaccesible, o fragmentados hasta volverse irreconocibles. Sin caja negra, sin grabadora de voz, sin datos de vuelo. La verdad permanece atrapada en el fondo del océano, y las piezas halladas, aunque reales, solo cuentan parte de la historia. Un rompecabezas de cientos de piezas, del que solo tenemos unas pocas, rotas y silenciosas, y ninguna de ellas explica por qué ocurrió lo que ocurrió. Más de una década después, seguimos haciéndonos la misma pregunta. ¿Qué pasó con el vuelo MH370? Un avión comercial moderno, con 239 personas a bordo, despegó de un aeropuerto internacional y desapareció sin dejar rastro. En un mundo saturado de tecnología, satélites, radares, teléfonos móviles y comunicación global, ¿cómo es posible que algo así ocurriera? ¿Cómo puede un Boeing 777 simplemente esfumarse? Los expertos han analizado cada fragmento de información disponible, los datos satelitales, las trayectorias simuladas, los restos encontrados, los antecedentes de la tripulación, y aún así, la verdad completa sigue fuera de nuestro alcance. Lo que sabemos hasta hoy es lo siguiente. El avión despegó normalmente. Su última comunicación fue a la 1:19 de la madrugada. Luego cambió de rumbo deliberadamente y voló durante casi 7 horas más hasta desaparecer por completo. Algunas piezas llegaron a las costas del Océano Índico, lo que confirma que se estrelló en el mar. Pero ni la caja negra ni los cuerpos han sido recuperados. Eso deja la puerta abierta a todas las teorías, a la especulación, al misterio. Algunos siguen convencidos de que fue un suicidio cuidadosamente ejecutado. Otros creen en el sabotaje, otros en una conspiración internacional. Hay quienes piensan que el avión fue derribado por error. Incluso hay teorías que hablan de secuestros con fines desconocidos. Y aunque muchas de esas ideas pueden sonar descabelladas, la falta de una explicación oficial sólida alimenta el desconcierto. Este caso ha tenido consecuencias globales. Cambió la forma en que el mundo vigila sus cielos. Se actualizaron protocolos, sistemas de rastreo y exigencias para las aerolíneas. Pero el precio fue alto. 239 vidas perdidas, familias rotas, un país cuestionado y una herida abierta en la historia de la aviación. Quizás algún día, cuando la tecnología avance más, cuando alguien decida hablar, o cuando las profundidades del océano finalmente liberen sus secretos, tendremos una respuesta definitiva. Pero por ahora, el MH370 sigue siendo eso, un misterio suspendido en el tiempo, un avión que se despidió del cielo sin dejar huella, una historia que desafía la lógica, y que, aunque parezca increíble, podría volver a repetirse, porque mientras no sepamos qué pasó, nunca sabremos cómo evitarlo.